Quiero invitarles, iglesia, a que abran su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 26, versículos del 57 hasta el 75. Estamos acercándonos a la conclusión de nuestra serie en el Evangelio de Mateo, el Evangelio del Rey. Este mensaje es el número 61. Ha pasado más de un año, hemos estado más de un año en el Evangelio de Mateo y este mensaje se llama Una tragedia hermosa. Mateo capítulo 26, versículo 57 a el versículo 75. Esta es la palabra de Dios. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, por fin se presentaron dos, que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra, en tu ley, en este texto. Guíanos a la verdad del Evangelio en este texto. Y que al creer la verdad del Evangelio, Señor, podamos ser transformados, profundamente transformados en nuestra relación contigo y por lo tanto que se note y se manifieste en nuestra relación con nuestro prójimo. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesús. Amén. El 40% de la población mundial no existiría el día de hoy a menos que un hombre, un judío, un alemán llamado Fritz Haber hubiera descubierto cómo sintetizar amoníaco de sus elementos.
Fritz Haber, como dije, era un judío alemán a principios del siglo XX, un químico. Y en su edad adulta había una crisis alimentaria en Alemania. Y entonces, con base a sus estudios y con algunos otros colegas, logran un método para crear fertilizantes nitrogenados. Y con esto ayudó no tan solo a su país, sino como lo que acabo de decir, más del 40% de la población mundial no existiría si este hombre no hubiera descubierto, creado esto. Recibió el premio Nobel de Química en 1918. Y si esto fuera lo único que supiéramos de Fritz Haber, diríamos, wow, le debemos la vida a este hombre. Generaciones y generaciones le deben la vida a este hombre. Pero hay otra parte de su vida. Judío, alemán, 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Y él empieza junto con sus colegas a crear un arma química. ¿Has escuchado hablar del gas mostaza? En 1917, en una guerra en Bélgica que se llama Ypres, por primera vez se experimentó. Él estaba ahí en el frente y él fue el que lanzó una tremenda nube de gas mostaza, amoníaco, sobre los enemigos, matando a 4,000 soldados de manera instantánea y hiriendo a 5,000 más. Las autoridades alemanas estaban felices con este descubrimiento. Él se sentía orgulloso por ese descubrimiento y por haber matado a estos soldados. Su esposa Clara, cuando se entera de esto, lo confronta y le dice que lo que está haciendo se llama asesinato y no importa el estado en que estaban en guerra. Y su esposa toma una pistola, se va al jardín de la casa y se pega un tiro. No podía soportar que su esposo fuera el causante de esta arma que estaba aniquilando a las personas. Así que por un lado, el descubrimiento que él hace, sintetizar el amoníaco, ha salvado la vida de miles, millones de personas. Y al mismo tiempo, el mismo procedimiento, otros mecanismos, pero el mismo procedimiento, asesinado a cientos de miles. ¿Qué concluirías con respecto a su vida? ¿Qué concluirías con respecto a la vida de Fritz Haber? ¿Fue una buena vida? ¿O fue una vida trágica? ¿O una combinación de ambos? ¿Una buena vida, una vida trágica o una combinación de ambos? Tú y yo somos testigos de la belleza de la vida humana, de la belleza de este mundo. Y al mismo tiempo tú y yo somos testigos de la tragedia de la vida humana. Así que la vida humana es una tragedia hermosa o una hermosa. Y la pregunta que queremos contestar en esta tarde es: ¿cómo afrontas la tragedia hermosa en tu vida? O en la vida en general. Porque hay aspectos de tu vida que son hermosos, son preciosos. Pero tú sabes que hay aspectos de tu vida que realmente es una tragedia. Así que, ¿cómo afrontamos la tragedia hermosa de la vida? Dos cosas, tienes ahí tu bosquejo. En primer lugar, vamos a ver la tragedia de la condición humana. Y en segundo lugar, la belleza del rescate divino. La tragedia de la condición humana y la belleza del rescate divino. En este pasaje encontramos en este pasaje dos escenas
trágicas. La primera de ellas es el juicio de Jesús ante Caifás. Han apresado a Jesucristo, lo tomaron y lo llevan ante Caifás. Estamos hablando de jueves, viernes de Semana Santa, la madrugada, la noche de jueves a viernes. Y después tenemos la negación de Pedro. Así que vayamos al punto número 1. Tiene que ver con el maltrato por parte de Jesús de las autoridades religiosas de su tiempo. Versículo 59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para condenarlo a muerte. ¿Qué es lo que está pasando? Nuevamente, toman preso a Jesús y lo van a llevar a un juicio. Y el juicio ante las autoridades religiosas o ante el consejo gobernante del pueblo judío en ese tiempo se llama el Sanedrín. Quien preside es el sumo sacerdote. Y ahí hay saduceos, ahí hay fariseos, ahí hay líderes. Y llevan a Jesucristo ante ellos, lo van a juzgar. Pero el juicio consta de 3 partes y lo que estamos leyendo es la segunda parte. La primera parte era información informal y lo llevaron ante Anás. Anás había sido el anterior sumo sacerdote, pero era una cuestión no tan formal. La segunda parte es esta. Lo que acabamos de leer, a Jesucristo lo llevan a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, quien preside la junta de gobierno, y ahí está. Lo van a cuestionar, van a traer testigos, etc. Y la tercera parte era ya un juicio formal donde iban a emitir un veredicto. Así que estamos aquí en la segunda parte, tercera parte también. ¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es irregularidades en el juicio de Jesús. Y la primera irregularidad es que ya juzgaron a Jesús. Si te llevan a un juicio, se supone que debe de haber una presunción de inocencia. Tristemente no pasa. Hay mucha gente, es increíble. Si tienes algún familiar o has ido a ministrar alguna cárcel, te vas a encontrar con hombres y mujeres que han estado meses o años y no los han juzgado. No los han juzgado, pero ahí están, privados de su libertad. Y la primera irregularidad es que Jesucristo es culpable, porque es culpable. O sea, no fueron a llevar a Jesús para ver si es culpable. Aprenden a Jesús y lo llevan, y en la mente del sumo sacerdote y de los líderes religiosos no hay presunción de inocencia. Es todo lo contrario. Él es culpable y vamos a demostrar que Él es culpable, nos cueste lo que nos cueste. ¿Y qué vamos a traer? Pruebas falsas. Pero dice el texto que no las encontraron. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Y aunque trajeran a testigos, no se ponían de acuerdo. Y era necesario por lo menos que 2 testigos acordaran en su testimonio. Y están ahí acusando a Jesucristo. Dice el versículo 61 que por fin se presentaron 2. Que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. ¿En dónde Jesucristo dijo esto? Si tú vas a Juan capítulo 2, vas a encontrar que Jesucristo dijo esto. Pero ellos están malinterpretando las palabras de Jesús, porque Jesucristo está hablando de la resurrección. Jesucristo está hablando de su cuerpo. Ellos lo malinterpretaron, y en ese tiempo, si alguien osaba hacer una declaración, decir que iba a destruir un templo religioso, eso era pena capital. Si tú decías, voy a ir a poner una bomba a la Catedral de México allá en el Zócalo, eso era pena capital. Así que esta era una prueba contra Jesús, falsa porque lo malinterpretaron, pero era una prueba. Ahora, el juicio de Jesús estuvo lleno de irregularidades.
completamente lleno de irregularidades. Yo no estudié derecho, pero aquí hay varios de ustedes que estudiaron derecho. Y platicando esta mañana brevemente con Carlos Ávila, le decía, oye, en las clases de derecho, ¿hay alguna clase en la cual les enseñan a ustedes, los entrenan para poder detectar irregularidades durante un juicio para entonces pedir la nulidad de ese juicio? Entonces Carlos me estaba comentando de algunas clases que les dan en la universidad. El juicio de Jesús está lleno de irregularidades. Número 1, lo que acabo de mencionar, vamos a traer testigos falsos. Número 2, fue en la noche. No era permitido, de acuerdo a la ley judía, que hubiera un juicio en la noche. Este juicio fue de la 1 de la mañana a las 3 de la mañana aproximadamente. Segunda irregularidad. Tercera irregularidad, no era válido que se hiciera un juicio a las vísperas de una celebración religiosa tan importante como la Pascua. No podías hacer eso. Tercera irregularidad. Cuarta irregularidad, un juicio no se hacía en la casa del sumo sacerdote. Se hacía, había un lugar en el templo donde se podía hacer un juicio. El juicio de Jesucristo estuvo lleno de irregularidades. Sería muy bueno para una tesis, para algún estudiante de derecho posiblemente, y mostrar nuevamente la falsedad y el abuso por parte de las autoridades sobre Jesús. Yo sé que algunos de los que están aquí, tú has sufrido abuso por parte de alguna autoridad. Puede ser el gobierno, puede ser la iglesia, puede ser tu familia. Tú has sufrido. ¿Y sabes qué? Jesucristo te entiende. Jesucristo lo entiende, porque Él sufrió en carne propia el abuso de sus autoridades. Ahora, algunos de los que están aquí han sufrido abusos, pero también sé que algunos de los que están aquí han sido abusadores. Algunos han sufrido abuso, pero otros de los que están aquí fueron los abusadores. Fuiste el abusador, tomaste la autoridad que se te dio y abusaste de personas. Ahora, el abuso sobre Jesús no tan solo fue por parte de las autoridades, sino también por un amigo cercano. Ahí estaba Pedro. Vio dónde era el juicio, se acercó, entró en la casa y estaba ahí afuera de la casa, en el patio, junto con otras personas que querían saber qué es lo que iba a pasar. Versículo 69. Vemos que una mujer identifica a Pedro como un discípulo de Jesús. Y entonces le dice, tú también estabas con Jesús de Galilea. Pedro lo niega delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Pedro niega de manera descarada que conoce a Jesús. Pero no para ahí. Versículo 71. Luego otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. En primer lugar, niega de una manera descarada, abierta, claro que no conozco a Jesús. Pero en segundo lugar, empieza a jurar, ¿sí?, que no conoce a Jesús. Pero no termina ahí. Versículo 73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Si alguien dice la leche y los muchachos, pues es de Chihuahua, ¿sí? Entonces de alguna manera los de Galilea tenían algún acento y lo reconocen. Tú eres Galileo, tú eres discípulo de Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Comenzó a echar maldiciones, a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. Pedro pasó de mentir abiertamente a mentir haciendo juramentos y después a mentir echándose maldiciones sobre él. En otras palabras, sería como que me parta un rayo si conozco
alma, ¿no? O más serio todavía, invoco el nombre de Dios y digo que Dios me haga esto o que Dios me haga aquello, si conozco a Jesús. Ahora, 10 capítulos antes, Mateo capítulo 16, Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro sale y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo es posible que Pedro pase de dar una declaración correcta de la identidad de Jesucristo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. 10 capítulos después, Pedro dice: ni lo conozco. Y que Dios me castigue si lo que estoy diciendo es una mentira. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Podríamos esperar que los enemigos de Jesucristo lo maltrataran y hubiera un juicio completamente injusto. Eso es de esperarse. Pero el que tu amigo te desconozca, esa es otra cosa. Yo sé que algunos de los que están aquí han experimentado que alguien muy cercano a ti te dé una puñalada por la espalda. Yo sé que los que están aquí han experimentado que la persona en la cual confiabas te dejó, te abandonó. Si este es tu caso, déjame decirte, Cristo lo entiende. Cristo lo entiende. Pero al igual que mencioné hace un momento, que hay aquí personas que han sufrido el abuso de autoridades, hay aquí personas que han sufrido el abuso de amigos cercanos, aquí hay personas que fueron los abusadores nuevamente. Tú fuiste el abusador, tú fuiste el que le diste la puñalada a tu amigo por la espalda. Tú fuiste. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Vuelvo al ejemplo en mi introducción. ¿Cómo es posible que Fritz Hebert haya traído tanto beneficio a la humanidad? ¿Y cómo es posible que él mismo haya traído tanta muerte a la humanidad? Porque lo que él hizo sirvió después en la Segunda Guerra Mundial para los campos de concentración y gasear a judíos, homosexuales, gitanos y personas con capacidades diferentes. El mismo principio, el mismo gas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahora, la respuesta la encontramos en las Escrituras. Esta tragedia y esta belleza lo encontramos en las Escrituras. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprender? ¿Cómo podemos comprender que una persona puede hacer tanta bondad y que una persona pueda hacer tanta maldad? ¿Cómo? Porque el corazón del hombre, la esencia del hombre, aquí no estamos hablando de las emociones, aquí estamos hablando de mente, emociones y acciones, todo lo que es el hombre. Dice, ¿quién lo conoce? Es tan engañoso. Y David dice algo similar en el Salmo 14, versículos 2 y 3. David dice: desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien, uno solo, que sea sensato, que busque a Dios. Y vean lo que dice el versículo 3. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno. ¿No hay qué? Uno solo. Dios dice: voy a ver. Y Dios no encuentra a nadie. Esta es la tragedia de la condición humana. Charles Colson fue asesor
del presidente Richard Nixon, en los Estados Unidos. Y si conoces algo acerca de Richard Nixon, sabes que él es, de lo que es famoso, es del escándalo de Watergate. Y Charles Colson participó en eso, en obstruir la justicia. Fue sentenciado y fue hallado culpable precisamente de lo que acabo de decir, obstrucción de la justicia, y fue sentenciado de 1 año a 3 años y fue llevado a prisión. Un hombre educado, un hombre con influencias políticas, asesor del presidente en la cárcel. Y en la cárcel, él se convierte a Cristo al darse cuenta de la miseria de su vida, de la tragedia de su vida y de lo horrible de su corazón. Se convierte a Cristo. Después de algunos meses, lo dejan en libertad condicional. Y él empieza a ministrar el evangelio, a llevar esperanza a las personas que están en la prisión. Él experimentó eso y experimentó lo horrible de estar en una cárcel y ver a la gente que vive sin esperanza ahí. Dijo: yo tengo que traer la esperanza de Cristo. Crea un ministerio que se llama Fellowship Prison. Y empieza a hacerse conocido porque él escribe un libro acerca de su experiencia que se llama Nací de Nuevo. Y lo empiezan a invitar a diferentes partes. Y lo invitan a un desayuno de hombres de negocios en Washington. Y va ahí él a compartir el evangelio. Era un estudio bíblico entre hombres de negocios, todos trajeados, hombres educados, hombres de negocio, empresarios, hombres de influencia. Y él está compartiendo el evangelio. Pero les comparte en especial la condición de miseria del ser humano de la cual nos habla las Escrituras. Y de repente alguien le dice: señor Colson, usted es un hombre educado. Por favor, no me vaya a decir que usted cree en el pecado y que cree en el infierno. Y él les dice: claro que sí, lo creo profundamente. Creo en la profundidad de la maldad del corazón humano y que si no fuera por la obra de Cristo, esto sería todavía aún peor. La persona que había invitado a Charles Colson a ese estudio bíblico, él le llama el señor Abercrombie, le dice: yo soy una persona buena. Yo soy una persona buena. ¿Me quieres decir que yo soy un pecador? Y Charles Colson le dijo: señor Abercrombie, posiblemente nunca más me va a volver a invitar a su casa por lo que le voy a decir. Usted dice que es un hombre bueno, que ha estado en la iglesia, acaba de decir que ha estado en la iglesia toda su vida y de que se la pasa pensando en cómo utilizar su riqueza para hacer buenas obras. Déjeme decirle que usted está más lejos del reino de Dios que las personas con las cuales trabajo en la cárcel, que están bien conscientes de su pecado. Usted está más lejos del reino de Dios que estas personas que están bien conscientes de su pecado. Usted dice que es una persona buena. Y entonces Charles Colson dice que se hizo un silencio completamente incómodo. Y él dijo: bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, les voy a dar una cita de uno de mis pastores y escritores favoritos, el teólogo R.C. Sproul. Y él dice que nosotros nos parecemos más a Adolfo Hitler que a Jesucristo. Y todavía el silencio se hace más notorio hasta que alguien cambia la plática. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Hablar acerca de la tragedia de la condición humana no es grato, no nos gusta. Es contrario a dos cosmovisiones que están en nuestra cultura el día de hoy. ¿Qué es una cosmovisión?
Una cosmovisión es la manera en la cual tú ves el mundo, lo interpretas y entonces vives de acuerdo a ello. Todos tenemos una cosmovisión, aunque no sepas qué es una cosmovisión. Pero el día de hoy, en nuestra cultura hay dos cosmovisiones que parecen diferentes, pero se parecen muchísimo, son casi iguales. Por un lado tenemos una cosmovisión de un humanismo secular. Dios no existe, somos el producto de la evolución, punto, y se acabó. Y por el otro lado hay una cosmovisión de lo que algunos llaman un cristianismo progresista, que de progresista no tiene absolutamente nada, es todo lo contrario, ¿sí? Un cristianismo progre. Entonces, por un lado es una cosmovisión secular, Dios no está aquí, y por el otro lado tenemos una visión religiosa. ¿En qué se parecen? Se parecen en dos cosas. La primera de ellas es que los dos tienen una visión muy pobre de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesucristo fue un buen hombre, un maestro, nos enseña buenas cosas y es simplemente un ejemplo de vida. En otras palabras, es como tu hermano mayor. Punto y se acabó. ¿Sí? Te va a enseñar buenas cosas, tiene buenos principios. Punto y se acabó. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo, más que ser un ejemplo, que lo es, Jesucristo es el Salvador, es Dios encarnado que vino a salvarnos de nuestra tragedia, de nuestra condición y que merece ser adorado. No es un ejemplo nada más. Él es el Salvador porque estábamos perdidos. Eso es lo primero en lo cual se parecen. Y lo segundo en lo cual se parecen es que tienen una visión muy pobre de lo que es el pecado. Por favor, estamos en el siglo XXI. ¿Quieres hablar acerca del pecado? El hombre es inherentemente bueno. El problema es allá afuera. El problema en que seas un desgraciado es que tus padres fueron unos desgraciados. ¿Sí? El problema que hiciste esto es porque no tuviste una educación. El problema es y eso, ¿sabes qué? Eso nos encanta. ¿Por qué? Porque yo no soy el problema. El problema fue mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hijo, el sistema, AMLO, Calderón. Yo no soy el problema. Yo soy una buena persona. Eso me encanta. Eso alimenta mi orgullo. Eso hace que me dé palmaditas en la espalda. Eres bueno, Marco. No eres como, sí. Pero esto es un peligro. Si eres un cristiano progre, en primer lugar no eres cristiano. Y si eres un cristiano progre, que es pobre también, lo único que está haciendo esa visión es alejarte y alejarte y alejarte del Dios verdadero porque no lo necesitas. No lo necesitas, tú no eres un pecador. Jesucristo simplemente una buena persona, vamos a seguir sus principios, ama al prójimo, bla, 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 bla. Esta es una tragedia. Esta es la tragedia de la condición humana. Esta es la tragedia que vivimos todos los días. Y sería horrible que esto terminara así. Pero gloria a Dios que esto no termina así. Ahora, este es el punto. No nos gusta escuchar de eso. No nos gusta escuchar que somos pecadores. No nos gusta escuchar que yo soy responsable de mis acciones, no los de afuera. No nos gusta escuchar eso. Pero sabes, si no escuchas eso, que es la verdad del Evangelio, entonces el Evangelio no tiene sentido. El Evangelio no tiene sentido. El Evangelio cobra su relevancia y su importancia cuando en esta condición trágica de repente escuchas buenas noticias. No tienes que quedarte ahí. Hay buenas noticias y entonces escuchamos la belleza del rescate divino. ¿En dónde lo vemos? La belleza del rescate divino.
Es muy interesante que el versículo 63, en el juicio de Jesús, ante todas las irregularidades que se presentaban, Jesucristo está en silencio. Y eso volvió loco a Caifás. Lo volvió loco. Jesucristo no decía nada. Y entonces Caifás, en el versículo 63, le dice: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesucristo contesta: tú lo has dicho. ¿Qué significa eso? Porque Jesucristo no dice sí directamente y Jesucristo tampoco dice no. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesucristo simplemente dice tú lo has dicho? Porque el Mesías en la mente de Caifás no es el Mesías bíblico. Y entonces Jesucristo le está diciendo: no soy el que tú crees en tu mente, lo que tú te has creado del supuesto Mesías que va a venir. Pero sí soy el Mesías. Y Jesucristo aquí hace una declaración de su divinidad. Vean la segunda parte del versículo 64. Pero yo les digo a todos. Y Jesucristo junta un versículo del Salmo 110 con un versículo de Daniel capítulo 7. Y Jesucristo les dice esto: de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre, Daniel capítulo 7, el Mesías, Dios mismo, sentado a la derecha del Todopoderoso, Salmo 110, viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué es lo que Jesucristo les está diciendo? Jesucristo les está diciendo: señores, en estos momentos yo estoy sentado ante su juicio, pero déjenme decirles que yo soy el Mesías que va a venir a juzgar a cada uno de ustedes y al mundo entero. Caifás, yo te voy a juzgar a ti. Se volvieron locos. Se volvieron locos. ¿Cuál fue inmediatamente la respuesta? La respuesta de Caifás fue blasfemia. Inmediatamente se rasga las vestiduras. Blasfemia. Ustedes han sido testigos de lo que ha dicho. Blasfemia. ¿Qué merece este hombre? La muerte. Ellos no podían matarlo, tenían que ir a otro tribunal, el tribunal romano. Próxima semana Poncio Pilato, o las próximas semanas va a estar Poncio Pilato, va a aparecer por aquí. Pero entonces inmediatamente la sentencia: eres culpable, eres un blasfemo. Cuando Jesucristo no dijo ninguna blasfemia, Jesucristo no invocó a Dios, no habló mal acerca de Dios. Él asume su identidad. Yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y vengo nuevamente a juzgar a este mundo. Caifás, yo te voy a juzgar a ti. Pero el maltrato verbal, o el abuso verbal, escaló. Entonces algunos le escupieron en el rostro. Le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. En la Reina Valera dice: a ver, Cristo, profetiza. Y no se trata nuevamente de que Jesucristo empezara a decir cosas con respecto al futuro. A Jesucristo le cubrieron el rostro, o los ojos por lo menos, y empezaron a jugar con él un juego muy cruel. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? El Dios que hizo los cielos y la tierra, siendo abusado por sus criaturas y quedándose callado. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque Jesucristo en esos momentos estaba haciendo una demostración de un poder más grande que la fuerza física. Por favor, Marco, no me vengas, Él está callado. ¿Sí? Él no hizo absolutamente nada. Cada persona que puso su puño en el rostro de Jesús, Jesucristo sabía su nombre y toda su historia. Pero Jesucristo decidió quedarse callado. ¿Por qué? Déjenme darles dos términos en teología rápidamente. Uno se llama la obediencia activa de Jesús y la otra se llama la obediencia pasiva de Jesús. ¿Qué es la obediencia activa de Jesús? La ley de Dios nos dice lo que tenemos que hacer y Jesucristo cumplió perfectamente cada parte de la ley de Dios. Esa es la obediencia activa. Jesucristo obedeció a Dios toda su vida por amor. La obediencia pasiva de Jesús es que Él absorbe la pena de nosotros haber roto la ley de Dios. Y para que Jesucristo absorbiera nuestra pena, yo he roto la ley de Dios, tú has roto la ley de Dios, tú has sido abusado y tú has sido un abusador. Y no tan solo estoy hablando de tu prójimo, estamos hablando de Dios. Tú has abusado, tú te has reído, posiblemente no de manera física, pero en tu corazón. Y para que Jesucristo pudiera pagar por nuestra deuda, Él necesitaba quedarse callado y asumir la culpa de nosotros los pecadores. Por favor, no tomes el ejemplo de Jesús de quedarte callado cuando hay un abuso de autoridad. Jesucristo se queda callado porque era la única manera por el cual tú y yo íbamos a ser salvados. Y déjame decirte que qué bendición que Jesucristo cumplió con toda la ley de Dios, porque entonces su rectitud se nos acredita a nosotros. Rápidamente lo menciono. Si sales y te detiene uno de tránsito, ¿qué es lo que va a pasar? Tienes dos problemas. El primer problema es que van a registrar, vas a tener un récord en el departamento de tránsito, si es que así se llama aquí en la Ciudad de México, y vas a tener un récord sucio. Fernando Portillo, el 19 de abril de 2026 se pasó un alto y atropelló a un ciclista. Queda registrado, está manchado su récord. Pero no tan solo está manchado su récord, él tiene que pagar una multa o a lo mejor va a ir a la cárcel. Jesucristo, a través de su obediencia activa y su obediencia pasiva, ¿sabes lo que Él hace? En primer lugar, hace que tu récord delante de Dios esté limpio, porque su rectitud se te acredita. Y en segundo lugar, Él paga lo que tú no puedes pagar. Por eso es que Jesucristo se mantiene en silencio. Y vemos aquí el poder del silencio. Él pudo haberse defendido, Él pudo haberles dicho todas las irregularidades, Él pudo haberles dicho sus historias de pecado a cada quien, pero no lo hace, se mantiene en silencio, porque Él tiene que absorber nuestra culpa en la cruz. Ahora, aquí encontramos otra cosa también increíble. Dice el versículo 74, hablando con Pedro, pensando en Pedro, que cuando Pedro termina de negar a Jesús, ya son 3 veces, en ese instante cantó un gallo.
Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. ¿Por qué cantó el gallo? ¿Por qué cantó el gallo? ¿Qué simboliza el gallo? ¿Por qué era tan importante que el gallo cantara? Para Pedro, el canto del gallo no era juicio, era misericordia, bondad y compasión. ¿Cómo? ¿Por qué el canto del gallo y que Pedro recordara que Jesucristo le había dicho: me vas a traicionar de la manera más horrible? ¿Por qué no es un juicio? ¿Por qué es misericordia? ¿Por qué es compasión? ¿Por qué es bondad? Es interesante que en el Evangelio de Lucas, en el relato de esta misma acción, el Evangelio de Lucas añade algo muy interesante. Dice en Lucas 22:61 que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Canta el gallo. El Señor se volvió y miró directamente al Pedro. ¿Qué es lo que estaba pasando? Muy posiblemente agarraron a Jesús y lo estaban trasladando a otro lugar. En ese momento canta el gallo. Pedro ya negó 3 veces a Jesús, y Jesús mira a Pedro y Pedro mira a Jesús. ¿Qué fue lo que Pedro vio? ¿Qué fue lo que Pedro vio? ¿Alguna vez has visto a un hombre golpeado? No un golpe, no 2. ¿Alguna vez has visto a un hombre torturado? ¿Alguna vez has visto a un hombre lleno de la cara de escupitajos? ¿Alguna vez has visto a un hombre con el ojo cerrado de tanto golpe que le dieron? ¿Alguna vez has visto a un hombre con heridas en el rostro de los golpes, de las bofetadas? Eso fue lo que vio Pedro. Eso fue lo que vio Pedro. Pregunta: ¿qué fue lo que vio Jesús? El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. En la mirada de Jesús hacia Pedro, ¿qué fue lo que quiso decirle Jesús a Pedro? Te voy a decir lo que no quiso decirle en primer lugar. Porque Jesús no miró a Pedro y le dijo: te lo dije, desgraciado. No fue eso. Jesús no le dijo a Pedro: te lo dije, con esa mirada. Tampoco Jesucristo le dice a Pedro con esa mirada: ¿te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Tampoco con esa mirada le dijo: debieras de avergonzarte. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro con esa mirada? Jesús permitió que Pedro cayera en este pecado. Pedro estaba en un camino descendente de mentir, de traicionar, y el gallo fue lo que despertó a Pedro a su propio pecado y a su necesidad del Salvador. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dios no nos lleva al arrepentimiento a través de avergonzarnos. Dios nos lleva al arrepentimiento cuando nosotros nos damos cuenta de lo horrible que hicimos. Y entonces esto nos debe de motivar a ir con el Salvador, quien perdona y limpia todos nuestros pecados. ¿Alguna vez te has sorprendido de tu pecado? ¿Alguna vez dijiste: no voy a ver eso, y lo estás viendo y lo sigues viendo y lo sigues viendo? No voy a tomar eso, y lo estás tomando y lo estás tomando. Y
llega un momento en el cual Dios te mira. Pero Dios te mira para que vayas y corras y te arrepientes de tu pecado y seas limpiado y seas perdonado y seas libre y seas transformado. Eso es la mirada de Dios sobre nosotros. Es ven, y es lo que nos transforma. Lo que nos transforma no es la vergüenza. Lo que nos transforma es el amor de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios al ver a Jesucristo en la cruz cargando por mis pecados. Eso es lo que nos transforma. Eso es la belleza del rescate divino. Eso es. Es interesante lo que dice Romanos 2:4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Y Dios es paciente. Dios no entra inmediatamente cuando tú y yo pecamos con un juicio. Dios es paciente para que te des cuenta hacia dónde estás yendo, hacia tu destrucción. Y entonces su bondad, como dice ahí, su bondad quiere llevarte al arrepentimiento y a un cambio. Y a un cambio. A un verdadero cambio. Job, capítulo 5, versículo 17 al 18 dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere. ¿Y qué dice? Él hiere y a ver cómo te curas. No, Él hiere, pero Él te venda. Date cuenta de lo que estás haciendo. Pero yo te puedo vendar, yo te puedo curar, yo te puedo sanar. Él hiere pero venda. Él golpea pero trae alivio. Dios puede usar cualquier clase de situación en nuestra vida para que veamos lo que no queremos ver de la profundidad de nuestro pecado y para llevarnos a Él y ser transformados. Fritz Hebert, su esposa se suicidó cuando se enteró de lo que había hecho. Su hijo se suicidó unos años después. 2 hijos se suicidaron. O un hijo o una hija, ya no recuerdo bien. Él muere de un paro cardíaco en Austria. ¿Por qué? Porque tuvo que huir de Alemania cuando llega al poder el nazismo. Su vida es una vida trágica. Déjenme decirles cómo termina la historia de Charles Colson y el señor Abercrombie. Cuando Charles Colson dice: somos más parecidos a Adolfo Hitler que a Jesús, nadie quiere decir nada. Cambiemos el tema, hablemos de Cruz Azul y de la América. Pero el señor Abercrombie le dice: señor Colson, ¿no me había dicho usted que tenía que hacer una llamada después de que terminara este evento? Y Charles Colson entendió que el señor Abercrombie quería hablar con él a solas. Y entonces lo lleva a una oficina donde están solamente ellos dos. Y el señor Abercrombie le dice: usted tiene algo que yo no tengo. Y Charles Colson le dice: sí, es verdad, pero lo puedes tener. Lo puedes tener. Porque por más bueno que tú te creas, jamás vas a llegar al nivel de Dios. Y posiblemente muchas de las cosas buenas que haces es simplemente porque te gusta tener una buena reputación. Pero lo que usted necesita, señor Abercrombie, es no confiar en sus obras para salvación, sino en Jesucristo para salvación. Y Jesucristo le dice que usted es un pecador y que va directo al infierno si no confía en lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz. El señor Abercrombie dijo: ok, voy a pensar más en esto. Y Charles Colson le dijo: no, señor,
Este es el momento. Y después de estar hablando un poco más y de recordarle el evangelio, los dos cayeron de rodillas y Charles Colson tuvo la bendición de guiar a este hombre a Cristo. Este hombre bueno, que reconoce verdaderamente la tragedia de su corazón y su condición y la belleza del rescate divino. ¿Hay alguien aquí que cree que es bueno? ¿Te sientes bueno? ¿Te crees bueno? ¿Hay alguien aquí que dice Cristo más? Y pones todos los otros líderes religiosos. Si este eres tú en esta mañana, quiero decirte, ven, arrepiéntete de tus pecados y experimenta. Oh, maravilla de su amor. Por mí murió el Salvador, lo cantamos hace un momento. Experimenta el poder de la salvación de Jesús antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de ellos y Él es el Salvador y tu vida va a ser transformada porque esa es su promesa. Él te cambia de adentro hacia afuera y Él lo hace, no tú. Él lo hace. Ven a Cristo. Si estás aquí, es porque Dios te trajo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Oremos. Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder. No me cabe en la cabeza, Señor, que Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, haya permitido que un ser humano le pusiera su puño en su cara, le escupiera su cara, abofeteara su cara. No me cabe en la cabeza, Señor, que todo lo malo que yo he hecho, todo lo malo que hemos hecho, se haya cargado en Jesucristo y en la cruz Él gritara diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero creo, Señor, en lo que dice tu palabra, que es la única forma para que yo pueda ser salvado, para que todo hombre y toda mujer pueda ser salvado. Lo creo, Señor. Padre, sigue transformando nuestras vidas. En esta vida que es trágica, pero al mismo tiempo hermosa. Señor que estás en los cielos, gracias por amarnos de tal manera y permite que tu amor siga transformándonos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.